pues con un mega bombazo que soltó Alito Moreno. Como saben, ya este señor ya se postuló como dictador del PRI. Bueno, el día de hoy soltó esta cuestión de que justamente el PRI estuvo detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así lo dijo, literal. Ahí les voy a poner el discurso, esta parte importantísima. Dice, hay militantes del PRI implicados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Alejandro Moreno, el día de hoy. Tremendo. Vamos a escucharlo rápidamente. Con ánimo, con carácter y con determinación. Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Eso es lo que quieren, pero quiero compartirles a todas y a todos ustedes. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Por ello hay que dejarlo claro y duro, 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 duro. Por ello es tiempo de hacer un alto en el camino, de estudiar la justa dimensión, los orígenes y la coyuntura en la que nos encontramos. Dejar muy presente que vamos a iniciar un gran trabajo por todo el recorrido y por todo el territorio nacional. Mexicanos y mexicanas, ¿lo escucharon ustedes? Tremendamente. Y sobre todo por la cuestión de que le echó a los que estaban oponiéndose a esta candidatura. Bueno, no candidatura, ya se va a poner como Porfirio Díaz. Este señor se va a estar en el cargo del PRI hasta el 2032, imagínense. Bueno, entonces dijo, los que están afuera fueron los que provocaron tal cosa y sobre todo lo de la muerte de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Dice, hay militantes del PRI implicados en asesinato de Luis Donaldo Colosio. Alejandro Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas, día del PRI, denunció en el Consejo Nacional que hay militantes del partido vinculados al asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. Y dice, acusó que hay militantes que están acusados están implicados en el asesinato. Dice, Moreno Cárdenas no solo señaló acusación, sino que también lamentó la presencia de los que describió como traidores, cínicos y lacayos dentro del instituto político, responsabilizándolos por haber debilitado históricamente al PRI. ¿Qué opinan, mexicanos y mexicanas? Déjenme sus comentarios en el chat. Y no solamente eso se ha dado, bueno, en este caso, el mismo presidente, el dictador del PRI, Alito Moreno, lo acaba de decir. ¿Qué ha pasado desde el comienzo de este año? Bueno, pues parece ser que también hay un segundo tirador y está relacionado con Genaro García Luna, imagínense. Bueno, así lo describió el presidente AMLO cuando le dieron a conocer esta información, porque fíjense, él tampoco sabía. Vamos a escucharlo rápidamente. Yo conocí a Colosio y cené con él el día 21 de marzo de 1994 y lo asesinaron cobardemente el día 23. O sea que cenamos el 21 en casa de la licenciada Clara Júsima, allá en Las Lomas, tiene su casa. Ella fue como intermediaria, él quería platicar conmigo y fue una plática
importante, como de 2 horas, la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros o quiénes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado. Ojo. Y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho tiempo el que se puedan esclarecer. Fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado, dice el presidente AMLO, que eso llega a la conclusión. ¿Y qué opina los mexicanos de todo esto? Siempre que se hace esta pregunta, casi todos los mexicanos en unísono, al mismo tiempo todos decimos una sola respuesta. ¿Quién fue? Salinas de Gortari. Siempre es la respuesta. ¿Quién fue? Pues Salinas. Él estaba en el poder. ¿Y por qué? ¿Por qué podría haber sido Salinas? ¿Por qué tenemos esa conclusión? Bueno, pues porque él tenía una fuerza tremenda sobre todo de cómo la gente lo seguía, así más o menos como lo hace el presidente AMLO, de este tipo de convicción de que voy a hacer un cambio realmente positivo para la nación, para el país, que vieron los oligarcas, que vio Salinas, que vieron todos los líderes, de que no, a este lo tenemos que dar de baja. Fíjense cómo llenaba a todos los lugares donde se presentaba, en el Monumento de la Revolución, en la plaza, donde sea, cómo jalaba gente este señor. Yo veo... Vean nada más. Un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Ese fue el momento, mexicanos y mexicanas, donde fue el asesinato de Estado justamente. Tremendo, pues lo acabamos de ver, toda la gente que lo seguía. Yo hasta a mis padres, a mis tíos y a mis abuelos les preguntaba de esta cuestión y sí decía que él sí se veía una figura importante que iba a ser un cambio importante en el país. Bueno, pues no lo dejaron hacer. No lo dejaron hacer y ya saben que la mayoría de los mexicanos dicen ¿quién es el culpable? Pues Salinas de Gortari. Bueno, vimos el momento cuando le dispararon. Bueno, y así lo anunció en aquel entonces en este programa famoso que se me acaba de olvidar el nombre de este señor. Bueno, fue el momento justamente, vimos cuando le dispararon, así en vivo fue la situación. Talina Fernández, por favor. Sí, Talina. ¿Me escucha, licenciado? Escucho. Me dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. ¿Este médico quién era, Talina? Se desapareció, licenciado, es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir.
Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Estoy aquí afuera, donde todo el mundo espera, con la misma ansiedad que nosotros, y es una versión extraoficial hasta que no saben los... Por favor, entra al quirófano. No puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Imagínense, mexicanos y mexicanas, cómo se vivió aquel entonces, pues toda la nación preocupada, y pues fue una gran pérdida en aquel entonces, porque les digo, era alguien importante, y pues con esto que dice Alito Moreno, pues se confirma todo, y sobre todo porque ya hay investigaciones. Bueno, el cachito que les puse al principio, si se fijan, solamente hay un tirador que fue detenido. Bueno, ¿qué pasa? Que hay, justamente se demostró que hay un segundo tirador y que está vinculado a Genaro García Luna. Esto fue comunicado por el presidente AMLO desde este año. Dice, caso Colosio, la FGR dice que hubo un segundo tirador y que García Luna lo protegió en 1994. A ver si en esta ocasión que lo están, pues que esté en el juicio en Estados Unidos, pues que cante por esta cuestión. Imagínense protegido, pues qué tanto habrán estado involucrados todos estos líderes políticos, sobre todo los del PRI y los del PAN. La FGR dijo que García Luna encubrió al segundo tirador cuando en ese entonces era subdirector operativo en el CISEN y fue quien se presume lo rescató en Tijuana. Ojo. La FGR afirmó este lunes que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, e implicó al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por hechos de corrupción y narcotráfico. En un comunicado, la FGR dijo que hace 20 días el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR. La Fiscalía dijo que esas pruebas implican a Jorge Antonio S., agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, ojo, asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo y en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna. Imagínense hasta dónde llegó este señor García Luna, hasta dónde pues nunca se esperaban que este señor estuviera involucrado en la cuestión del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien entonces era subdirector operativo en el CISEN y fue quien se presume lo rescató en Tijuana. El informe de la FGR apareció este lunes, unas horas después de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pidiera al presidente mexicano, AMLO, indultar a Mario Arburto, el magnicida confeso de su padre del mismo nombre, asesinado en 1994. Lo más seguro es el que sale en las tomas que les mostré al principio. Y justamente como dijo el presidente AMLO, esto estuvo organizado, esto fue un crimen de Estado. Vamos a escuchar relatar el presidente AMLO justo esto, lo que les acabo de leer, pero con más detalles sobre la cuestión, la relación que tiene García Luna con el caso Luis Donaldo Colosio. Todas las investigaciones, y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión.
Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto. Incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. Sí. Y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos, incluso me envían a mí, y yo le informo a la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas. Una, él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California, porque de acuerdo a la ley de Baja California, este homicidio implica 30 años de cárcel y que en el fuero federal creo que 40 o 45. Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica, si es el Código Penal de Baja California o el Código Federal Penal. Eso lo están viendo en el Poder Judicial. Creo que hasta en la Corte van a resolver. Pero luego la Comisión de Derechos Humanos en su momento le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador. Y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y presenta todas las pruebas. Y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión. Imagínense. Así está más o menos claro, ¿no? Bueno, ayer mismo
la Fiscalía sacó un comunicado. ¿Por qué no lo pones? Porque lo mejor es informar y ya cada quien se fija un criterio. Bueno, eso que va a mostrar de la Fiscalía de la FGR fue justamente lo que les acabo de leer. Mexicanos y mexicanas, fíjense hasta dónde llegó Genaro García Luna. Y como ven este comunicado, bueno, esto que dijo Alito Moreno en su discurso como dictador del PRI hasta el 2032, obviamente echándole la culpa a todas las derrotas del PRI, a los que estaban afuera protestando, que ellos fueron la causa de todo lo malo que le ha pasado al PRI, junto con esta cuestión de que por ellos asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Déjenme sus comentarios en el chat. Pero bueno, déjenmelo saber. Espero que les haya gustado esta información. Mexicanos y mexicanas, compártanlo. Es muy importante que tengan excelente tarde